Ana jamás imaginó que el día más importante de su vida comenzaría con un grito desgarrador y el sonido brutal de un frenazo que hizo vibrar el aire. El corazón se le detuvo un instante, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse. Todo, desde su entrevista soñada hasta sus planes cuidadosamente preparados, desapareció en un parpadeo, porque a veces, el destino no toca la puerta, la atraviesa, irrumpe sin permiso y te obliga a elegir entre lo que quieres y lo que es correcto. Y aquel día, Ana estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Ana, con solo 22 años, había descubierto muy pronto que los sueños pesan distinto cuando se arrastran desde la pobreza. No todos tienen el privilegio de soñar por placer. Algunos sueñan por necesidad, mientras otras chicas de su edad pensaban en viajes, fiestas o ropa nueva. Ella miraba a su madre volver cada día agotada de limpiar casas ajenas y sentía un nudo en el pecho. Ese nudo era fuerza, pero también urgencia. Desde el pequeño piso húmedo donde vivían, rodeado de paredes que parecían absorber el frío del invierno, Ana estudiaba cada noche con la determinación de quien no tiene un plan barrio. Sabía que su título en tecnología alimentaria era más que un papel. Era un salvavidas que había costado años de sacrificios, becas y trabajos temporales. Había imaginado 1000 veces el momento en que por fin pudiera darle a su madre un descanso, una vida tranquila, un hogar sin goteras ni cuartos compartidos. Por eso, la entrevista en la empresa agroalimentaria más grande del país no representaba simplemente un empleo. Para Ana, era la puerta a una vida que siempre les había sido negada. Era la posibilidad de dejar atrás las mantas prestadas, el olor a humedad y el miedo constante a que el dinero no alcanzara. Era, quizás, el primer paso hacia una vida digna. Sus pies seguían en el suburbio, pero sus sueños ya apuntaban mucho más lejos. Y aquella entrevista, ese día exacto, podía ser el comienzo del camino que tanto había deseado. La noche anterior a un gran cambio, el corazón late como si ya estuviera viviendo lo que aún no ha ocurrido. Ana pasó la tarde completa preparando cada detalle como si se tratara de un ritual sagrado. Extendió su ropa sobre la cama, el traje más profesional que tenía, sencillo pero impecable, y lo planchó con un cuidado casi reverencial, temiendo que una arruga pudiera convertirse en un obstáculo invisible. Después ordenó su carpeta, currículum, certificados, cartas de recomendación, todo perfectamente alineado. Cada documento era un pedazo de su historia, una prueba silenciosa de años de esfuerzo. Frente al espejo, repasó respuestas, moduló su voz, practicó sonrisas seguras, intentó imaginar a los entrevistadores, sus preguntas difíciles, sus miradas evaluadoras, y aun cuando los nervios le temblaban en las manos, seguía repitiéndose mentalmente: esta vez lo lograré, esta vez es para mí. Cuando finalmente se metió en la cama, el cansancio físico contrastaba con el torbellino que llevaba en el pecho. La habitación era pequeña, pero aquella noche parecía llena de posibilidades. Miró el techo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro no era un sueño borroso, sino una luz concreta esperándola al otro lado de una puerta que estaba a punto de abrir. Pensó en su madre, en lo orgullosa que estaría, y un hormigueo cálido le recorrió el cuerpo. Respiró profundo, dejó que la ilusión la envolviera y cerró los ojos con una frase resonando en su mente como una promesa, como un pacto consigo misma: mañana empieza mi vida. Hay mañanas que no despiertan contigo, te empujan, como si supieran que estás a punto de encontrarte con tu destino. Ana abrió los ojos antes de que la alarma emitiera siquiera su primer pitido. No había sido un sueño lo que la había despertado, sino esa vibración interna que aparece solo en los días decisivos. Se incorporó despacio, sintiendo un leve temblor en el pecho, una mezcla de ilusión y responsabilidad que le recorría el cuerpo como electricidad silenciosa. El dormitorio, pequeño y desgastado por los años, parecía distinto aquella mañana. La tenue luz del amanecer se filtraba por la cortina rota y proyectaba un resplandor cálido, como si quisiera suavizar la crudeza del entorno. Por un momento, Ana imaginó que esas paredes grises podrían transformarse algún día en un hogar luminoso, amplio, digno.
Ese pensamiento la llenó de energía. Entró a la cocina y preparó un desayuno rápido, café instantáneo y una tostada que apenas probó. No tenía hambre. Lo que sí tenía era un torbellino en el estómago que le recordaba que cada minuto contaba. Mientras recogía los platos, volvió a repasar mentalmente la entrevista, imaginando posibles preguntas, analizando respuestas, repasando todo lo que había estudiado. Antes de marcharse, se acercó al pequeño dormitorio donde su madre todavía dormía. La observó unos segundos, con ternura y un orgullo silencioso. Sabía que todo lo que estaba a punto de hacer era por ambas. Se inclinó para darle un beso suave en la frente. Su madre abrió los ojos, apenas un instante, lo suficiente para susurrar: «Hoy es tu día, hija». Esas palabras le dieron un impulso inesperado. Ana se puso el abrigo, tomó su carpeta con firmeza y salió al frío de la mañana. Al subir al autobús, con la ciudad despertando lentamente a su alrededor, tuvo una certeza profunda: algo importante la estaba esperando, y ya no había vuelta atrás. A veces, la vida cambia de rumbo en el tiempo que tardas en dar un solo paso. Cuando el autobús se detuvo, Ana bajó con la carpeta bien sujeta contra el pecho. El aire frío le golpeó la cara y respiró hondo, intentando calmar los nervios que llevaba acumulados desde el amanecer. Dio apenas 2 pasos hacia el cruce cuando el mundo se quebró en un estruendo. Un coche negro apareció de la nada, girando demasiado rápido, casi deslizándose sobre el asfalto. Hubo un chillido agudo, luego el impacto violento contra un cuerpo pequeño que salió despedido como una muñeca de trapo. Ana sintió un escalofrío helarle la sangre. La carpeta se le cayó de las manos mientras su corazón se aceleraba con brutalidad. Una niña, no mayor de 7 años, quedó tendida en el suelo, llorando entre sollozos desesperados. El conductor, en lugar de frenar, aceleró, dejando atrás una nube de humo y un silencio aplastante. La gente a su alrededor pareció paralizarse. Todo ocurrió tan rápido que nadie reaccionó. Nadie excepto Ana. Sintió como su respiración se cortaba. Su entrevista, su futuro, toda su ilusión, desaparecieron de su mente en un segundo. Solo quedó una imagen clara, nítida, urgente: la niña tirada en el suelo, necesitando ayuda. Y Ana corrió. Hay decisiones que no se piensan, nacen del alma y marcan el resto de la vida. Ana se arrodilló junto a la pequeña, con las manos temblando, intentando que su propia angustia no se filtrara en su voz. La niña lloraba mientras intentaba mover la pierna, pero el dolor la hacía encogerse. Tenía la ropa sucia, el pelo revuelto y una expresión que destrozaba el corazón. «Tranquila, estoy contigo», murmuró Ana, acariciándole la frente. «Me duele, papá», sollozó la niña, aferrándose a su brazo como si fuera su único ancla. Ana contuvo el aliento, miró a su alrededor buscando ayuda, pero la calle parecía desierta, como si el accidente hubiese borrado momentáneamente a todo el mundo. Entonces hizo lo único que podía hacer: sacó su móvil. Llamó a emergencias y luego marcó el número que vio escrito en un pequeño colgante que la niña llevaba al cuello. Mientras hablaba, sintió cómo la realidad intentaba volver a su mente: la entrevista, la hora exacta, el tiempo escapando sin piedad. Pero una voz interior la frenó en seco. Una vida vale más que cualquier oportunidad. No iba a dejar sola a aquella niña, no mientras respirara. Sin saberlo, mientras sostenía esa mano pequeña, Ana acababa de cambiar su destino, y el de alguien más. En los momentos críticos, las manos actúan antes que la mente. Ana, aún arrodillada junto a la niña, sintió como el pánico amenazaba con cerrarle el pecho. No podía perder ni un segundo. Buscó con desesperación dentro de su mochila, revolviendo libros, bolígrafos y papeles, hasta dar con una pequeña tarjeta que había guardado meses atrás. Era un número de emergencias pediátricas de una campaña universitaria sobre primeros auxilios. No sabía si seguiría activo, pero tenía que intentarlo. Marcó el número con los dedos temblorosos. La operadora respondió casi al instante, y Ana explicó la situación con la voz entrecortada. En cuanto confirmó que una ambulancia iba en camino, colgó y miró de nuevo a la niña, que respiraba entre sollozos cortos. «Ya viene ayuda, cariño»,
Aguanta un poquito más, susurró, intentando transmitirle seguridad. Fue entonces cuando vio el pequeño colgante en forma de estrella que la niña llevaba al cuello. Al darle la vuelta, notó un número grabado con precisión. Un contacto de emergencia. Sin pensarlo, marcó. Cada tono era un latido acelerado en su pecho. Mientras esperaba que respondieran, Ana sostuvo la mano de la niña con fuerza, como si así pudiera evitar que se desvaneciera. El tiempo parecía suspendido, atrapado en aquel pedazo de acera donde la vida de dos desconocidas acababa de entrelazarse. Cuando finalmente escuchó que la llamada conectaba, sintió un vuelco en el estómago. No sabía a quién encontraría al otro lado, pero si estaba segura de algo, tenía que hacerlo. A veces, el destino entra en tu vida por teléfono, con una voz rota y al borde del miedo. Al tercer tono, una voz masculina respondió, tensa, acelerada, casi ahogada. ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Preguntó sin respirar siquiera. Ana tragó saliva. Su hija, dijo, intentando mantener la calma, la han atropellado. Pero estoy con ella, no la dejaré sola. La ambulancia viene en camino. Hubo un silencio súbito y estremecedor, el tipo de silencio que solo provoca el miedo más profundo. Luego, el hombre exhaló como si el corazón se le hubiera partido. Mira, mi hija, ¿está consciente? ¿Puede hablar? ¿Dónde están? Dígame dónde están. Ana describió la calle, el cruce, el color del abrigo de la niña. Él escuchaba todo con ansiedad desesperada, interrumpiendo solo para pedir más detalles. Ella podía oír su respiración temblar al otro lado, como si estuviera corriendo, o como si la vida entera le pesara sobre los hombros. Manténgase con ella, suplicó el hombre, con una voz que revelaba un miedo insoportable. Por favor, no la deje sola. Estoy llegando, no me voy a ir, aseguró Ana. Colgó con el corazón desbocado. Aún no lo sabía, pero ese hombre que hablaba con el alma rota no era cualquiera, era Fernando Llorente, viudo, padre entregado, y uno de los empresarios más influyentes del país. Lo que Ana tampoco sabía era que él era, precisamente, el CEO de la empresa donde tenía la entrevista ese mismo día, y que esa llamada acababa de unir sus vidas para siempre. Hay instantes que se estiran como horas y horas que se desvanecen en un instante. Ana miraba a la niña, intentando mantenerla despierta mientras acariciaba suavemente su mejilla. El frío de la mañana parecía intensificarse, y el tiempo, de pronto, adoptó un ritmo extraño, casi cruel. Cada minuto que pasaba sin escuchar la sirena de la ambulancia le hacía sentir que el mundo se movía demasiado lento, excepto su miedo, que avanzaba como un torrente imparable. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó con voz suave. Sofía, susurró la niña, apretándole la mano. Ana tragó saliva. Esa pequeña vida se le estaba metiendo debajo de la piel sin permiso. A la vez, su teléfono vibró dentro del bolsillo. Un recordatorio automático. Entrevista en 5 minutos. Sintió un golpe seco en el estómago. Era como si el futuro que había soñado estuviera llamándola desde el otro extremo de una cuerda que ahora se tensaba y amenazaba con romperse. Podía levantarse, podía correr, podía intentar llegar, pero entonces Sofía gimió de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Ana respiró hondo, como si sellara un pacto consigo misma. No había duda posible. No había dilema real, su entrevista se derretía en el reloj, pero la vida de una niña seguía delante de ella, latiendo con urgencia. Cuando por fin escuchó la ambulancia acercándose, Ana sintió el corazón apretar con fuerza. No sabía qué le esperaba después, pero sí sabía que había tomado la única decisión que su humanidad le permitía. El destino, una vez más, estaba moviendo sus piezas. Hay miradas que llegan como un impacto, incluso antes de saber quién es la persona frente a ti. Cuando la ambulancia se detuvo, Ana sintió un alivio momentáneo. Los sanitarios bajaron deprisa y comenzaron a examinar a Sofía. Ana no se apartó ni un centímetro. Seguía sosteniendo su mano, como si fuera un puente entre el miedo y la calma. Entonces, escuchó pasos acelerados, pasos decididos, desesperados, cargados de un peso imposible. Sofía. Ana se giró. Un hombre llegó corriendo, con el rostro desencajado,
los ojos rojos de angustia y el traje desordenado como si hubiera salido sin pensar. A su alrededor parecía que el mundo se hacía pequeño. Se arrodilló junto a la niña, tomándola entre sus brazos con un cuidado tembloroso. Mi amor, estoy aquí. Papá ya está aquí, susurró, intentando no quebrarse. Sofía lo abrazó con la poca fuerza que tenía, y Ana sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente humano y doloroso en esa escena. El hombre levantó la vista hacia ella. Hubo un instante, un segundo exacto, en el que ambas miradas se encontraron, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese cruce iba a marcar el rumbo de sus vidas. Ana abrió la boca para explicarse, pero él habló primero. Gracias por no dejarla sola, dijo con una voz áspera, cargada de una gratitud casi visceral. No era un millonario, no era un CEO poderoso, no era un nombre reconocido. En ese instante, era solo un padre absolutamente roto por el miedo, y Ana, sin saberlo, acababa de convertirse en la luz que había sostenido a su hija. A veces, el corazón se queda en un pasillo mientras el cuerpo intenta seguir adelante. Ana caminaba junto a los sanitarios mientras estos trasladaban a Sofía en la camilla. No quería apartarse ni un segundo. La niña la miraba con esos ojos grandes, llenos de susto, y Ana sabía que debía quedarse hasta ver que estaba fuera de peligro. Fernando iba pegado al otro lado, hablando con los médicos con la voz quebrada, sin soltar la mano de su hija. En el hospital, el equipo médico actuó con rapidez. Ana permaneció de pie, inmóvil, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto borroso. Sentía el latido acelerado en su garganta, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Cuando por fin un médico salió de la sala para informarles, Ana contuvo la respiración. Está estable, no hay lesiones graves. Tendrá que hacerse algunos exámenes más, pero está fuera de peligro. Fernando cerró los ojos, vencido por el alivio. Ana sintió que el cuerpo por fin le pesaba. De pronto, recordó algo que le clavó un frío inmediato, la entrevista. Miró la hora. 30 minutos después. 30 minutos tarde, sintió un golpe de realidad. Se giró hacia Fernando, que seguía hablando con los médicos. Dudó en interrumpirlo, en despedirse, pero él estaba completamente volcado en su hija. Ana dio un paso atrás, y otro. No sabía si debía irse, si hacerlo era correcto, pero algo dentro de ella la empujó hacia la puerta. Se marchó en silencio, sin saber que dejaba atrás más de lo que imaginaba. El cuerpo corre, pero el destino siempre llega primero. Ana salió del hospital casi sin sentir el suelo bajo sus pies. La culpa, el miedo y la desesperación le hicieron acelerar el paso, como si pudiera detener el tiempo con solo moverse más rápido. Compró un billete de metro con manos temblorosas y, en cuanto llegó a su parada, corrió. Corrió como si de ello dependiera su vida. Cuando alcanzó el edificio imponente de la empresa, el aire frío le quemaba los pulmones. Subió las escaleras con el corazón desbocado y empujó las puertas de recepción jadeando, con el pelo desordenado y los ojos todavía húmedos. Por favor, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Tenía una entrevista. Llegó tarde, pero hubo una emergencia. No podía dejar sola a una niña herida. La secretaria, sentada tras un mostrador impecable, no levantó la vista de su pantalla. Su voz sonó fría, neutra, casi programada. Nombre, Ana Cruz. Por favor. Solo necesito unos minutos, puedo explicarlo. La mujer tecleó un par de veces y negó con la cabeza. Lo siento, la entrevista ya terminó. No podemos atenderla. Ana sintió como si le arrancaran algo del pecho. Su garganta se cerró, pero aún así intentó hablar. Pero, de verdad, fue un accidente. Hay más candidatos. Lo siento. Siguiente. La indiferencia cayó sobre Ana como un golpe seco. Sus piernas aflojaron, pero se obligó a mantener la compostura. Salió del edificio sin mirar atrás. Con la carpeta apretada contra el pecho y una certeza dolorosa, había perdido la oportunidad que había esperado toda su vida. Y aún así, sabía que lo volvería a hacer. Hay lágrimas que no caen por tristeza, sino por la sensación de haber perdido algo que jamás podrás recuperar. Ana caminaba sin rumbo, como si las calles le pesaran encima.
La carpeta que antes protegía con tanto cuidado, ahora era solo un pedazo de cartón inútil entre sus brazos. Cada paso era una punzada, cada respiración, un recordatorio. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero el mundo no pagaba la bondad con segundas oportunidades. No tenía dinero para volver en autobús, así que siguió a pie, cruzando avenidas con la mirada perdida y los labios temblorosos. Las lágrimas finalmente cedieron, rodando por sus mejillas sin freno. Recordó a su madre, imaginó tener que decirle que no lo había conseguido, que su gran día había terminado antes de empezar. Una nube de frustración, impotencia y cansancio la envolvió. Entonces, un zumbido de motor se acercó lentamente detrás de ella. No le dio importancia. Madrid estaba lleno de coches lujosos que nunca mirarían a alguien como ella, pero este sí lo hizo. El coche redujo la velocidad, la ventanilla bajó, y una voz conocida pronunció su nombre. Ana. Ella se detuvo, porque esa voz no debía estar allí, porque no sabía que la estaban buscando, y porque al mirar, vio a Fernando y a Sofía dentro del Audi. El destino a veces regresa en un coche negro, justo cuando crees que todo está perdido. Ana parpadeó, confundida entre lágrimas. Sofía, con una venda ligera en la frente, sonreía desde el asiento trasero. Ana, gritó la niña, ¿a dónde vas? Fernando inclinó el cuerpo hacia la ventanilla. Sus ojos, todavía marcados por el susto del hospital, se suavizaron al verla. Te estábamos buscando, dijo con un tono que mezclaba gratitud y preocupación. Saliste del hospital tan rápido que no pude darte las gracias. Ana intentó ocultar su tristeza, pero su voz la traicionó. Solo, tenía que volver. Fernando la observó unos segundos, como leyendo más allá de las palabras. Sube, te llevamos. No deberías caminar sola así. Ana dudó, no quería dar pena, pero las piernas le temblaban demasiado para fingir. Abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Sofía la abrazó sin pensarlo, como si la conociera de toda una vida. Gracias por no dejarme sola, susurró la niña. Las palabras le atravesaron el corazón. Fernando arrancó el coche con suavidad. Ana, cuéntame qué ha pasado. Ella respiró hondo, tragando el nudo en la garganta, porque ahora, sin saberlo, estaba a punto de decirle algo que cambiaría el rumbo de todos. A veces, las palabras llegan como un puente cuando más las necesitas. El Audi avanzaba lentamente, por la calle, los neumáticos mordiendo el asfalto húmedo de Madrid. Ana miraba por la ventanilla, viendo cómo la ciudad despertaba sin darse cuenta del torbellino que se había cruzado en su mañana. Sofía se recostaba sobre el asiento, todavía aferrada a su pequeña muñeca, con los ojos brillantes de una mezcla de miedo y alivio. Fernando rompió el silencio, su voz firme pero con un dejo de vulnerabilidad. Quiero que me cuentes todo, Ana, lo que pasó desde que bajaste del autobús hasta que llegamos aquí. Ana tragó saliva. Cada palabra parecía más difícil que la anterior, pero sabía que no podía mentir. Vi el accidente, comenzó, sintiendo que cada sílaba le pesaba en el pecho. No podía dejar sola a Sofía. Llamé a emergencias y, después al número del collar. Fernando asintió, apenas pronunciando un hilo de voz. Lo hiciste bien. Sus ojos se suavizaron. Si no hubieras estado allí, no quiero imaginarlo. Ana miró a Sofía, que la sonreía tímidamente, y un calor inesperado recorrió su espalda. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo, aunque sabía que no era cierto. Pocos habrían actuado así. El coche avanzaba, silencioso pero lleno de un entendimiento tácito. En ese instante, Ana comprendió algo, lo que ella pensaba que le había costado su futuro. Podría ser, en realidad, el inicio de algo que jamás había imaginado. Ana se quedó en silencio, dejando que Fernando hablara con Sofía mientras miraba por la ventanilla. Observaba la calle mojada, los reflejos de los semáforos, y por primera vez sintió que la tensión de la mañana comenzaba a diluirse. Pero cuando volvió la vista hacia ellos, algo cambió. La mirada de Fernando no era la de un extraño preocupado, era la de un hombre que sentía una gratitud profunda y genuina, un vínculo silencioso nacido de un instante compartido. No sé cómo agradecerte lo que hiciste, dijo Fernando,
con la voz cargada de emoción contenida. No solo salvaste a mi hija, me diste la tranquilidad que ningún dinero podría comprar. Ana bajó la cabeza, avergonzada y emocionada al mismo tiempo. Solo hice lo que sentí que debía, susurró, sin levantar los ojos. Sofía intervino con su pequeña voz. Ana es mi héroe, dijo, abrazándola de nuevo. Ese abrazo fue un catalizador. Ana sintió un calor que no había experimentado en años, aceptación, reconocimiento, una conexión que iba más allá de las palabras. Fernando la miró nuevamente, y esta vez su sonrisa tenía algo más que gratitud, había un respeto profundo, silencioso, que hablaba de confianza y admiración. En ese momento, Ana comprendió que algo había cambiado. La mañana que empezó, con un accidente, con miedo y desesperación, ahora les había unido de una manera inesperada, y aunque no lo sabían, sus vidas ya nunca volverían a ser las mismas. El coche avanzaba lentamente, y Ana todavía sostenía la mano de Sofía mientras miraba por la ventanilla. Cada semáforo, cada reflejo en los charcos, parecía recordarle lo extraordinario de aquel día. La tensión del accidente se mezclaba con un sentimiento inesperado, seguridad. Estaba rodeada de dos personas que, de algún modo, ahora formaban parte de su vida. Fernando rompió el silencio con suavidad. Sofía está bien gracias a ti, y quiero que sepas que no lo olvidaré. Ana bajó la mirada, incómoda, la emoción la golpeaba en el pecho. Hice lo que cualquiera haría, respondió, aunque sabía que no era así. Sofía sonrió, apoyando su cabeza contra la de Ana. Mi Ana, dijo como si ya la conociera de siempre. Fernando la miró con una intensidad silenciosa. No era solo gratitud, había algo más, algo que Ana sintió antes de poder ponerle nombre: admiración, respeto y un latido desconocido que parecía acercarlos. Por primera vez en mucho tiempo, Ana permitió que su corazón respirara. La mañana que había empezado con miedo y urgencia, ahora estaba llena de posibilidades invisibles. Mientras cruzaban otra avenida, Ana comprendió que aquel encuentro no era casualidad. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los tres podía ignorar. Y aunque no lo dijeran, el hilo que conectaba sus destinos ya estaba tejido, silencioso pero indestructible. El destino no siempre llega con ruido, a veces llega en un silencio lleno de significado. Ana bajó del coche junto a Sofía, todavía con el corazón latiendo rápido. La niña abrazó a su madre imaginaria, riendo tímidamente, mientras Ana sonreía y sentía que un calor inesperado recorría su espalda. Fernando cerró la puerta con cuidado, sus ojos buscando los de Ana. ¿A dónde ibas caminando sola?, preguntó suavemente. Su voz tenía algo que no podía ignorar, preocupación mezclada con una curiosidad respetuosa. Ana se encogió de hombros, sin palabras inmediatas, y luego murmuró: no quería preocupar a nadie, ni quedarme quieta. Fernando asintió, comprendiendo sin presionar. Había algo en ella que le recordaba a la honestidad más pura, esa que no se aprende ni se finge. Sofía tiró suavemente del abrigo de Ana. Ven, Ana, vamos a casa. La niña los obligó a un pequeño silencio compartido. Ana miró a Fernando, y sonrió, tímidamente, y él devolvió la sonrisa con una suavidad inesperada, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. En ese momento, Ana comprendió algo que había ignorado durante toda la mañana. No era solo la bondad lo que había unido sus caminos. Había química, una conexión que desafiaba explicaciones, una sintonía silenciosa que les invitaba a acercarse. Mientras caminaban juntos hacia el coche de Fernando, Ana respiró profundo. Por primera vez, la mañana del accidente parecía no solo un desafío, sino el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Fernando abrió la puerta del coche y Ana ayudó a Sofía a acomodarse en el asiento trasero. La niña estaba tranquila ahora, pero seguía mirando a Ana con ojos llenos de gratitud y admiración. Ana sonrió, sin poder ocultar un calor que recorría su pecho. Vamos a dar una vuelta, dijo Fernando. Así Sofía descansa un poco y tú también. Ana dudó un instante, sorprendida por la propuesta. No era común que un hombre con tanto poder actuara con tanta naturalidad, sin imposiciones, solo mostrando cuidado. Finalmente, aceptó,
y el coche arrancó nuevamente. Mientras avanzaban por calles más tranquilas, Ana observaba a Fernando, su manera de hablarle a Sofía, su paciencia, la forma en que su rostro se suavizaba frente a pequeñas sonrisas. Todo parecía indicar que había algo más allá de la gratitud, algo silencioso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sofía interrumpió sus pensamientos con un comentario inocente. Ana, eres mi heroína. Ana rió suavemente y se inclinó hacia la niña, abrazándola de nuevo. Fernando la miró, y por primera vez Ana sintió que sus ojos hablaban un idioma que no necesitaba palabras: respeto, admiración y una chispa que prometía algo más. El paseo continuó, sin rumbo definido, pero con un sentimiento que ambos sabían que no desaparecería. Aquella mañana que comenzó con miedo y urgencia ahora parecía tejer un hilo invisible entre ellos. Ana comprendió, por primera vez, que los destinos a veces se encuentran en los lugares más inesperados. Algunas conexiones no se explican, se sienten y basta. El coche se detuvo frente al edificio de Fernando. Sofía bajó primero, agarrando la mano de su padre, y luego Ana se inclinó para despedirse. Había un silencio cargado de significados entre los tres, un momento que ninguno quería romper, pero que al mismo tiempo no podían prolongar. Gracias de nuevo, dijo Fernando, con la voz baja pero firme. No sé cómo habríamos manejado esto sin ti. Ana sonrió, tratando de que su corazón no delatara lo que sentía, una mezcla de orgullo, alivio y algo más profundo que apenas empezaba a entender. Solo hice lo que era correcto, respondió. No tenía elección. Fernando asintió, pero su mirada se detuvo un instante más de lo necesario. Había algo en esa forma de hablar, en esa calma de Ana, que le decía que su mundo podía cambiar, si ella lo permitía. Sofía tiró suavemente de su brazo. Vamos, papá. Antes de subir al coche, Ana se volvió hacia Fernando, y por un segundo sus miradas se encontraron. Fue un instante silencioso, pero lleno de promesas invisibles. «Nos veremos pronto, ¿verdad?», preguntó ella, con una sonrisa tímida. Fernando sonrió, con la certeza de alguien que sabe que la vida acaba de regalarle una segunda oportunidad. «Sí, pronto», contestó. Mientras Ana se alejaba caminando hacia su casa, sintió que algo había cambiado para siempre. Lo que comenzó como un accidente, una emergencia y una pérdida de oportunidad, terminaba convirtiéndose en el inicio de un vínculo que nadie podía anticipar. Después del accidente, Ana y Fernando comenzaron a encontrarse más a menudo, primero por Sofía, luego por voluntad propia. Cafés improvisados mientras la niña jugaba, caminatas cortas para que Sofía descansara, charlas que parecían no tener fin. Cada encuentro era una mezcla de normalidad y magia silenciosa. Ana descubrió a un hombre distinto al CEO poderoso que imaginaba, atento, paciente, lleno de humanidad y risas genuinas. Fernando veía en Ana algo que le faltaba desde la muerte de su esposa: valentía sin arrogancia, bondad sin sacrificio, una autenticidad que iluminaba cualquier habitación. Sofía, por su parte, adoraba a Ana, no solo por haberla salvado, sino por la calidez que emanaba, por la risa que la hacía olvidar el susto del accidente. La amistad creció sin prisa, como un hilo que se tejía lentamente entre ellos, silencioso pero firme. Cada día, al despedirse, Ana sentía que su corazón latía un poco más rápido, sin saber aún si era por gratitud, admiración, o algo más profundo que empezaba a germinar. Era el inicio de algo que nadie podía prever, un vínculo que prometía cambiar no solo sus vidas, sino también la de la pequeña Sofía. Con cada día que pasaba, la cercanía entre Ana y Fernando crecía, y con ella, una sensación imposible de ignorar. Caminando por el parque mientras Sofía corría delante, Ana notaba cómo Fernando la miraba cuando reía, cómo su atención nunca se desviaba de ella, incluso cuando hablaba de cosas triviales. Una tarde, mientras compartían un helado bajo la luz cálida del atardecer, Sofía los dejó solos por un momento. La ciudad parecía desaparecer, y solo quedaban ellos dos, mirándose sin palabras. Fernando rompió el silencio. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que está cerca, todo parece más sencillo. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Llora, yo también lo siento,
dijo, con la voz suave y temblorosa. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Fue un momento breve, pero suficiente. Sus manos se rozaron, primero tímidamente, luego con una seguridad que hablaba más que cualquier palabra. En ese instante, ambos comprendieron que la amistad había evolucionado. Lo que comenzó como gratitud y preocupación se había transformado en algo más profundo. El primer suspiro de amor había nacido, silencioso y poderoso, bajo un cielo que parecía aprobarlo todo. Hay decisiones que no se piensan, se sienten en lo profundo del corazón. Meses después, la relación entre Ana y Fernando se había consolidado. La confianza, el respeto y la ternura que compartían eran visibles en cada gesto, en cada palabra. Sofía los observaba con una sonrisa, convencida de que su familia estaba completa. Una tarde, Fernando llevó a Ana al parque donde Sofía aprendía a montar bicicleta. Allí, en un banco bajo un árbol florido, se arrodilló frente a ella, con la mano temblando ligeramente pero los ojos firmes. Ana, cambiaste mi vida y la de Sofía, dijo. No quiero imaginar un futuro sin ti. Quiero que cada día de mi vida sea contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Ana sintió que todo su mundo se detenía por un instante. Su corazón se llenó de lágrimas contenidas, mezcladas con alegría pura. Sí, susurró, sin poder contener la emoción. Sí, quiero. El abrazo que siguió no necesitó palabras. Era un pacto silencioso, un compromiso sellado por la gratitud, el amor y la certeza de que habían encontrado lo que tanto habían buscado, un hogar, un refugio y un futuro compartido. Sofía, desde la distancia, aplaudió emocionada, feliz de ver a su madre y a su nueva familia unirse en un sí que prometía transformar sus vidas para siempre. El amor construye futuros, y la familia transforma sueños en realidad. Meses después de la boda, Ana descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó la casa de emoción y risas nerviosas. Sofía, ahora la hermana mayor, abrazaba su vientre y no dejaba de repetir: voy a tener un hermanito o hermanita. Fernando, radiante, no podía ocultar su felicidad. Cada mirada a Ana era un reflejo de amor, admiración y gratitud. Vamos a ser una familia completa, decía, con la voz suave, mientras acariciaba la barriga de Ana. Gracias por todo. Ana, emocionada, abrazaba a su esposo y a Sofía, sintiendo que todas las pruebas, el accidente, la prisa y los miedos, habían llevado a este momento. La vida que tanto había soñado estaba aquí, viva, real y vibrante. El hogar se llenó de risas, planes y promesas. La pequeña Sofía abrazaba su nuevo rol con orgullo, y Ana se permitió, por primera vez en mucho tiempo, respirar tranquila. Todo había cambiado, el destino había tocado su puerta, y esta vez, no para romperla, sino para abrirla a una vida llena de amor, familia y felicidad. La historia de un accidente, una decisión y un corazón valiente se transformaba en el comienzo de un futuro que nadie podría imaginar, pero todos esperaban. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.